Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Casi todos hemos oído de personas que han estado en su lecho de muerte y han recibido la visita de algún ser querido o familiar fallecido que viene a acompañarlos o a reconfortarlos. Es un fenómeno bastante común y se da en todas las culturas, independientemente de las creencias religiosas de la persona. También hay aquellos que han recibido la visita de otra clase de seres que vienen desde el más allá a recibirlos. La creencia en el ángel de la muerte es casi tan antigua como la civilización misma. Este personaje toma diferentes formas y características según la cultura. En la antigua Grecia se lo conocía por el nombre de Tánatos y era descrito como un hombre alto de barba que tenía alas y llevaba una lámpara apagada en la mano. Él se encargaba de guiar y acompañar a las almas de los muertos hasta el inframundo. En el Islam y en algunas sectas del judaísmo, el ángel de la muerte tiene el nombre de Azrael y a menudo es representado como un anciano que viene a guiar a las almas hasta su destino final. En cambio, en Estados Unidos le llaman el Grim Reaper y es descrito como una figura alta y tenebrosa, vestido todo de negro, encapuchado y con una hoz en la mano. Hay aquellos que creen que el ángel de la muerte es un ser malévolo, que inspira terror y al que hay que temer. Pero hay culturas que lo ven como un espíritu benévolo y atento que solamente llega para acompañar a aquellos que se encuentran en el proceso de muerte, para ayudarles en esa transición desde este mundo al siguiente. No obstante, es claro que en cualquiera de sus manifestaciones suele ser una figura aterradora para aquellos que por algún motivo lo han podido ver por unos instantes a pesar de que aún no era su hora. La siguiente experiencia ocurrió en un moderno hospital del estado de Nueva York, donde la enfermera Eileen Perfett trabajaba en el horario nocturno. El hospital atendía pacientes que requerían de cuidados a largo plazo y Eileen tenía 40 personas bajo su cuidado. Pero había una paciente, una señora bastante mayor, con la que había formado una estrecha amistad y a la que le tenía especial cariño. La señora también había sido enfermera en su juventud y ahora estaba internada en este hospital porque su edad avanzada no le permitía valerse por sí sola. Era una viejita muy amiguera que se llevaba bien no solo con los demás pacientes, sino con el personal del hospital también. Todos la querían. Una noche, Eileen entró a trabajar en su horario normal y le informaron que la señora había tenido un desmejoramiento en su salud. Estaba débil y cansada y ese día no se veía feliz y risueña como era de costumbre. Luego de tomarle los signos vitales y darse cuenta de que tenía dificultades respiratorias, Eileen telefonió para que enviaran una ambulancia y la transfirieran enseguida al hospital médico de la ciudad, ya que ahí tenían equipos más especializados para estas circunstancias. A los pocos días habían logrado estabilizar a la señora lo suficiente como para que regresara de nuevo al centro de cuidados a largo plazo. Todos estaban felices de tenerla de regreso, pero seguía en estado delicado y lamentablemente no volvió a ser la misma de siempre. Era claro para todos que estaba en sus últimos días. La hija de la señora llegaba regularmente para acompañarla y para pasar el mayor tiempo posible con ella, conversándole y reconfortándola. Poco tiempo después, Eileen llegó a trabajar y encontró que la señora había empeorado y estaba en un estado bastante grave, al punto que no parecía que llegaría hasta el amanecer. Eileen procedió a cambiarle la bata y a ponerla lo más cómoda posible. La viejita estaba letárgica, pero despierta. De repente le hizo una pregunta a Eileen que la dejó sorprendida. ¿Tú ves ángeles? ¿Alrededor mío los puedes ver? Eileen dio un vistazo alrededor del cuarto y le respondió que no veía nada, pero le dijo que sí sentía algo ya que la temperatura había bajado notablemente y el cuarto se había puesto muy frío. La atmósfera misma del cuarto había cambiado. Eileen se acercó al termostato para verificar la temperatura, que siempre se mantenía en 23 grados centígrados,
pero inexplicablemente el termostato ahora marcaba 19 grados. Era sumamente extraño. No había un acondicionador de aire en ese cuarto, ni nada que pudiera explicar el cambio tan repentino de la temperatura. Mientras Aileen intentaba entender qué era lo que sucedía con el termostato, notó algo extraño en una de las paredes, algo que inmediatamente le llamó la atención. Podía ver el contorno de una sombra oscura que comenzaba a tomar forma en la pared justo detrás de la cabecera de la cama. Era algo aterrador y se quedó petrificada del susto. Parecía la silueta de una persona muy alta que poco a poco se volvía más definida y oscura. Aileen no podía quitarle los ojos de encima, pero mientras seguía de pie ahí mirando, la sombra comenzó a desvanecerse hasta que desapareció por completo. Ella había escuchado rumores de fenómenos paranormales en este hospital, pero jamás había visto algo fuera de lo normal. Trató de sacarse el incidente de la cabeza ya que tenía mucho que hacer y bastantes pacientes que debía atender. Siguió con su rutina habitual, pero más tarde esa misma noche, Aileen se encontraba en el pasillo afuera del cuarto de la señora cuando alcanzó a ver una persona que caminaba al fondo del corredor. Parecía que entraba y salía de los cuartos. Notó que tenía puesta una bata de hospital y pensó que era alguna paciente que se había levantado y estaba confundida de pieza. Pero cuando se fijó bien en el color y el diseño de la bata que llevaba puesta la persona, se alarmó mucho. Solamente había una bata con esa tela en todo el hospital y se la acababa de poner a la señora que estaba en proceso de muerte. Lo primero que pensó Aileen era que la señora se había levantado y estaba en inminente peligro de caerse y lastimarse, pero enseguida se dio cuenta de que eso no era posible. La señora estaba tan grave que no podía ni levantarse de la cama, mucho menos caminar alegremente por el corredor. Además de esto, hubiera tenido que pasar justo enfrente de Aileen para poder llegar al otro extremo del corredor, ya que Aileen estaba parada en el pasillo afuera de su cuarto. Decidió ir enseguida a investigar para ver quién era. Entró a todos los cuartos a lo largo del corredor, pero no había nadie más que los pacientes dormidos en sus respectivas camas, y ni había rastro de la señora. Buscó en la cocina y en el salón de empleados, pero estaban vacíos. También indagó en la estación de enfermería y le preguntó a la enfermera que estaba de turno en el escritorio si ella había visto a una paciente caminando por el pasillo. La respuesta fue que no, nadie había visto nada. Era desconcertante y Aileen no entendía qué estaba pasando. Por último regresó al cuarto de la paciente. La encontró acostada en su cama, ya prácticamente inconsciente. La acompañaba su hija, quien estaba sentada en una silla al lado de la cama y le tenía cogida la mano. Mientras Aileen estaba de pie al lado de la cama y hablaba con la hija de la señora, vio algo que la dejó helada de terror. Justo detrás de la silla donde estaba sentada la hija, vio una figura alta y oscura que estaba ahí de pie, mirando fijamente hacia la paciente. Parecía ser una persona grande y alta, pero Aileen no le podía ver las facciones ya que la zona de la cara era completamente oscura, casi como si no tuviera cara. Ella apenas podía respirar del terror que sentía. Pero su terror aumentó cuando la figura le habló. No le habló en voz alta porque Aileen no recuerda haber escuchado una voz. Se comunicó con ella silenciosamente, de forma telepática, y le dijo: "No tengas miedo". Aileen recuerda que lo único que sentía era exactamente eso, miedo. Pero armándose de valor, le preguntó a la figura: "¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?". La figura le respondió: "Estoy aquí para ayudarle a ella". Y Aileen entendió que se refería a la paciente. Entonces recordó el incidente que había ocurrido anteriormente esa noche y le preguntó a la figura: "¿Tú estabas aquí más temprano, cuando bajó la temperatura del cuarto?". La figura le respondió: "No, yo no estaba aquí, pero otros sí estaban". Aileen trataba de procesar todo lo que estaba viendo y escuchando y le costaba asimilarlo.
A los pocos momentos se dio cuenta de que la hija de la señora le hablaba y volteó hacia ella para atenderla. La hija no había visto ni escuchado absolutamente nada. Cuando Aileen miró de nuevo hacia donde había estado la figura, ya ésta había desaparecido y todo había vuelto a la normalidad. Unos minutos después, revisó los signos vitales de la paciente y vio que la señora había fallecido de la forma más tranquila y serena posible. Aileen estaba segura de que cuando vio a la señora caminando por el pasillo y entrando a los cuartos, fue cuando ya había entrado activamente en el proceso de muerte y su espíritu estaba dejando este mundo, pero no sin antes despedirse por última vez de los que habían sido sus compañeros durante mucho tiempo. Por esto entró de cuarto en cuarto para decirles adiós. Aileen Perfett sigue siendo enfermera hasta el presente, pero nunca más ha vuelto a ver al ángel de la muerte.